Bienvenido a una nueva conversación con el Líbero. Esta vez vamos a analizar un tema que ha sacudido el escenario político latinoamericano y que tiene que ver con la arrasadora victoria del candidato libertario Javier Milei en las PASO en Argentina. Y para analizar todo este tema tenemos a un invitado eh, de lujo, que es Agustín Echevarne, que es director general de Libertad y Progreso, que es el centro de estudio, yo diría, de más impacto en Argentina, en todo lo que son las ideas de libre mercado. Él es economista y es una persona que no solo conoce muy bien a Javier Milei, sino todo el escenario político nacional allá, y además está presente en la discusión pública desde hace muchos años, entre otras cosas, prediciendo gran parte de los problemas económicos que han surgido y de los cuales muchas personas, Agustín, me acuerdo de verte en programas de televisión, se reían cuando tú decías que la devaluación iba a llegar a tanto y a tanto, y te decían, no, imposible, no, ¿de qué estás hablando? Y todos esos pronósticos se cumplieron. Así que muchas gracias por estar acá nuevamente con nosotros, Agustín, conversando de tu país que es tan fascinante. No, muchas gracias a ti, Axel. Siempre es un lujo charlar contigo, que tienes una profundidad tremenda para analizar todos estos temas y a mí me resulta un placer enorme poder conversar contigo y compartir en este momento la alegría de la elección de ayer, que para mí es un cambio profundo que se está dando en Argentina, ¿no? Falta muchísimo por delante, pero yo creo que es un cambio profundo porque el 60% del electorado votó o bien por Javier Milei o bien por Juntos por el Cambio, digamos, pero además dentro de Juntos por el Cambio, que es, para recordar a los que no lo conocen, es el partido que era de Macri, pero que tiene como dos facciones, una facción más cercana a nuestras ideas, que es la de Patricia Bullrich, con una idea de hacer un cambio más drástico en favor de la ciudad de la libertad, y del otro lado, Horacio Rodríguez Larreta, del otro lado, que Horacio estaba más en una idea de buscar un consenso con el 70% de la clase política argentina, lo cual, si estuviéramos en Suiza, sería lindísimo, pero cuando hablas de eso en Argentina, vos sabés que el consenso de la clase política argentina no son nuestras ideas, sino las contrarias. Entonces ahora lo que ha ocurrido es que Patricia le ganó a Horacio Rodríguez Larreta, pero además Javier Milei le ganó a los dos, juntos. Mm, Entonces, tenés ahí un efecto doblemente positivo. Te diría el tercer factor que nos da una gran esperanza, te diría en Argentina, es que es la derrota del peronismo más grande de toda su historia, ¿no? Y es una derrota que, si bien yo creía que iba a tener la derrota más grande de toda la historia, y lo he dicho públicamente, pero cuando lo ves todavía te sorprende, ¿no? Porque fue una derrota. Javier Milei ganó en casi todas las provincias de la Argentina. Es impresionante. impresionante. Entonces, incluso en provincias que eran netamente peronistas muchas veces. Entonces, la verdad es que es una penetración de las ideas transversal a todos los sectores, digamos, sociales, independientemente del nivel de ingresos, lo cual lo hace muy, muy atractivo. Por supuesto, una parte de ese voto es el voto protesta, el voto enojo, el voto bronca, el voto del hastío, del hartazgo con una situación de decadencia muy larga y de penosa inflación que estamos sufriendo hoy en día, con caída del salario real y con aumento de la pobreza. Eso existe. Pero también hay que reconocerle que Javier Milei hizo una tarea enorme de explicar las ideas de la libertad cada vez que pudo hacerlo en televisión, en las plazas, dio conferencias dando charlas de economía a 10.000 personas, ¿no? Entonces, en presencial, por Mm, la web, ha dado clases en Libertad y Progreso de una clase que la presenciaron 400.000 personas. Digamos, o impresionante. sea, es realmente, y lo hace con mucha, mucha profundidad de ideas. Por eso yo creo que es un momento revolucionario, más allá de que tenemos 4 meses archi complicados hasta el final de este mandato, y va a ser también muy difícil implementar todas estas reformas. Ahora, el kirchnerismo, propiamente tal, dentro del peronismo, ¿que ha sepultado definitivamente, tú piensas, o va a tener tantas vidas como un gato y va a volver en algún minuto a reflotar de manos de Máximo o de alguno de todos estos personajes? Bueno, yo creo que el peronismo siempre se reinventa, pero esa reinvención del peronismo suele ser también sepultando al que perdió, ¿no? Claro. Entonces Menem desapareció, Duhalde desapareció,
Y el kirchnerismo yo creo que va a desaparecer. El peronismo no, pero el kirchnerismo probablemente sí. Pero todavía tienen un bastión que es el conurbano bonaerense. En el conurbano bonaerense hay una enorme cantidad de gente que está en estado clientelar, dependiendo de planes sociales, dependiendo de todos los actores sociales vinculados al peronismo que los acompañan todos los días y les dan todo tipo de ayudas para que ellos puedan sobrevivir. Los han metido en una situación de clientelismo denigrante, donde la gente va perdiendo su autoestima. Es una situación que pasa en todos los lugares donde hay una especie de welfare state, pero muy mal diseñado, y donde les regalan un montón de cosas, pero no les permiten progresar, no les permiten trabajar. Si trabajás, perdés lo que te dan. Entonces es mejor no trabajar que trabajar. Cuando entras en esa situación de dilema de no trabajar y recibir planes sociales que te alcanzan para sobrevivir, o trabajar con el riesgo de perder los planes sociales y que después pierdas tu trabajo, entonces entras en una situación de dependencia que puede durar décadas. Y ahí empieza a entrar problemas de alcoholismo, además metes en narcotráfico que está metido en el medio, la inseguridad, el deterioro de todo el sistema educativo. Es una situación muy compleja en el conurbano bonaerense. Y ahí está el bastión del peronismo, ¿no? Y eso es un problema, porque en la provincia de Buenos Aires, a diferencia de otras provincias, se gana en primera vuelta. Hay una única vuelta. Entonces, como el Mm. voto, digamos, de las ideas más sensatas, de los partidos más sensatos, va dividido entre lo que es Juntos por el Cambio y lo que va a ser la Libertad Avanza, que es el partido de Javier Milei, tiene chances de ganar Kicillof, que es el candidato kirchnerista, que hoy es gobernador de la provincia y que pretende ser reelegido. Entonces ahí hay un bastión todavía del kirchnerismo. Si llega a perder la provincia de Buenos Aires, sería catastrófico completamente para el kirchnerismo, pero todavía con los números de ayer, por ejemplo, todavía ganaría Kicillof. Entonces hay mucho agua para cruzar abajo del puente en los próximos 4 meses. Es una situación muy delicada de la economía, una situación donde la inflación se acelera, pasó del 6% en julio a cerca del 7% en julio, va a ser cerca del 8% en agosto, esto antes de la devaluación de hoy de 22%, con lo cual se va a acelerar aún más. Y estamos hablando de inflaciones mensuales, porque son inflaciones que para un país normal, Sí, si fueran anuales, serían complicadas. Y estamos sí. hablando de inflaciones mensuales. Claro, nosotros en Chile estamos por ahí por el 10% anual y es un desastre, y ustedes tienen 8% mensual, o sea, es impresionante. Ahora, esa devaluación que se dio del peso por los resultados de ayer, ¿cómo la explicas tú? Perdón, claro, la devaluación del peso, la apreciación del dólar. ¿Es porque Milei dice que va a dolarizar, entonces la gente se está deshaciendo de los dólares? ¿Es que los mercados temen que no pueda ser viable un gobierno eventualmente de Milei porque va a haber mucha resistencia del establishment? ¿Cuál es la explicación para eso? Bueno, yo creo que primero hay una devaluación del peso oficial. O sea, nosotros tenemos un cepo cambiario, ¿no? Tenemos un Sí, control de cambios. Ese cepo cambiario yo creo que venía pidiendo el Fondo Monetario que haya una devaluación. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario te decía, no, le quiero dar dólares para que mantengas un precio ficticio del dólar. Y entonces te van todos los dólares que te doy, el mercado se los lleva. Porque si le pones un precio ficticio que vale la mitad de lo que realmente vale, se lo llevan. Entonces le estaba pidiendo que haya una devaluación. Y yo entiendo que le pedían más del 30%. Y termina siendo 22% en un día. 22%, por supuesto, tampoco es suficiente, porque la brecha que tenés entre el dólar libre, digamos, y el dólar oficial que controla el gobierno era del 100%. Ahora lo que pasó es que sigue siendo el 100%. ¿Y por qué? Porque a pesar de la devaluación y del aumento de las tasas de interés, que están arriba del 200%, una locura, no logra generar confianza. Y no logra generar confianza porque es un gobierno que ha hecho las cosas muy mal y además porque se va. Entonces no hay forma, es muy difícil que logre generar confianza, a menos que, por ejemplo, hiciera un acuerdo con los que vienen. Pero en plena campaña electoral, ese acuerdo es ilusorio, no va a ocurrir. Entonces vamos a mantener una situación muy complicada en plena campaña electoral, que solamente está atada a la economía argentina con una soga prendida con alfileres al Fondo Monetario Internacional y a los chinos, que nos han dado un swap con yuanes, un crédito que significa a la Argentina más caro que con el Fondo Monetario, porque pagamos mayor tasa de interés y más oscuro que con el Fondo Monetario, porque tiene cláusulas secretas.
Entonces, la situación es muy compleja de corto plazo, pero de nuevo yo también quiero mantener que para mí hay una gran esperanza para el futuro de mediano largo plazo de la Argentina. Vamos a pasar tiempos difíciles, indudablemente. Hay un riesgo de hiperinflación, porque esto se puede espiralizar. Nosotros vamos viendo cómo cae la demanda de pesos. Pues vos, ¿en qué te quedarías? ¿En pesos o en dólares? Si lo que viene es un cambio completo del sistema. Entonces, por las dudas, te quedas en dólares. Entonces, por más que te Claro. ofrezcan una tasa de interés muy alta, si esa tasa de interés es en un año 200%, pero acá podemos tener una disparada en el próximo mes de 10-20%. Entonces, no hay ninguna tasa de interés que te evite que preferís tener tus ahorros en dólares cuando además sabés que vienen tiempos difíciles. Ahora, con este triunfo de Milei, ¿cuánto del programa de Bullrich en materia económica crees tú, si llegara a ganar ella, va a seguir las directrices de lo que plantea Milei? Por ejemplo, la dolarización. ¿Crees que está fuera de la mesa de conversación si gana Bullrich o va a estar dentro de una posible propuesta? Bueno, nosotros hablamos con los equipos de Patricia y no quieren la dolarización. Ahora, también muchas veces cuando conversamos decimos, si llegase a la hiperinflación, ahí todo cambia. Y algo que Mm, les parecía que estaba fuera de la mesa en un momento, aparece dentro de la mesa rápidamente. También puede ocurrir, la hiperinflación se devora a los ministros de Economía con una velocidad mm. impresionante. Entonces, si llegase a la hiperinflación, puede haber un primer ministro, un segundo, un tercero que vaya cambiando. Recordemos, por ejemplo, que en la época en Argentina, que estábamos en hiperinflación, en la época de Alfonsín, en la década, al fin de la década del 80, asume Menem, pero recién el cuarto ministro de Economía de Menem fue Domingo Felipe Cavallo, que es el que hizo la famosa convertibilidad, que eliminó la inflación, la bajó a cero, pasó de 2.400% a cero, pero le llevó cuatro ministros de Economía. Yo espero que eso no ocurra, espero que tengamos un programa mucho más creíble de entrada, que sería el ideal. Lo que sí están diciendo todos es que van a hacer programas de reformas estructurales profundas que impliquen bajar el gasto público y ir bajando impuestos y simplificando el, el- el el tremendo sistema impositivo que ahoga a las empresas en Argentina y a los particulares, ¿no? A las personas. Entonces hay que hacer reformas muy profundas, muy difíciles, pero Patricia Bullrich además tiene, creo, mucho coraje que ha Sí. demostrado y que también es necesario en este momento. Entonces, si bien ahora están, por supuesto, peleados porque están en plena campaña electoral, yo imagino que gane quien gane, creo que ahora tiene chances de ganar Javier Milei, por lo que pasó, lo ves con lo que pasó con Boric, lo que pasó con Castillo, con Bolsonaro, con Trump, el candidato que muestra que representa el hartazgo de la población y al mismo tiempo la esperanza de algo nuevo, tranquilamente puede seguir subiendo digamos, en la percepción popular. O sea que puede, y además hay un tema de exitismo, ¿no? El que ha ganado recién va Bien. a juntar mayor apoyo. Así es que puede ser, pero gane quien gane, el día después se van a necesitar mutuamente. Entonces nosotros lo que buscamos es siempre tender puentes entre todos los que quieren hacer un cambio en favor de Argentina, que lo puedes medir por libertades económicas. O sea, tenemos que Claro. pasar del índice de libertades económicas, que estamos en el puesto 158, a estar en los primeros 10 lugares. Ese es el objetivo. Y en ese sentido, si gana Milei, ¿cómo ves tú la relación con Juntos por el Cambio para formar alianzas que va a tener que tener si quiere pasar su reforma al Congreso, a menos que tenga una mayoría que se ve poco probable que la tenga solo, pero porque él ha sido muy duro también con Juntos por el Sí, Cambio, ¿no? él ha sido muy duro, fue mucho más duro siempre con Horacio Rodríguez Larreta que Sí, con Patricia sí, Bullrich, salvo estos últimos meses que digamos que Javier Milei recibió una campaña sucia muy dura, lo acusan de nazi, de cosas sí. ridículas, públicamente en la televisión y demás, cosas muy feas, que son falsas. Entonces él reacciona siempre muy duramente y también reaccionó duramente contra Patricia Bullrich, pero yo creo que ahí va a haber un puente, de hecho hay puentes construidos. Alberto Venegas Lynch, que es presidente de nuestra fundación, del Consejo Académico, los ha juntado muchas veces a Mauricio Macri con Javier Milei y tienen un buen diálogo. Ese diálogo se va a reconstruir y se tiene que seguir solidificando.
porque como te decía, ambos se necesitan. Por supuesto, en el caso de Javier, si gana, no va a tener mayoría en ninguna de las cámaras. Va necesariamente a tener que negociar y va a tener que nombrar un gabinete con algunos hábiles negociadores, tanto para negociar con los gobernadores como, como dentro del Congreso. Pero lo va a hacer, creo yo, también duramente. Porque él ha dicho, por ejemplo, miren, si no me votan el presupuesto, yo gobierno con el presupuesto anterior. Ahora, en un país que tiene una inflación de 140% al año, como podemos terminar este año o más, gobernar con el Claro. presupuesto anterior es un ajuste tremendo. Sí. Todo tiene, porque no puedes subir los salarios como aumentaron, y además tenés problemas legales de todo tipo, o sea que se generaría una situación de tensión tremenda que a nadie le conviene, porque finalmente los gobernadores están en el mismo país, estás en el mismo barco. Entonces, cuando empezás a decir, mira, acá tenemos que hacer algo para salir adelante y esto es lo que propongo, bueno, del otro lado te tiene que decir, bueno, pero, y ahí va a empezar la negociación, pero claramente Argentina va a recibir una situación en el próximo gobierno tan complicada que esa misma nivel de problemas va a hacer que mucha gente pueda tender a buscar una solución. Yo en ese sentido soy bastante optimista, aunque sé que va a ser una situación difícil. Ahora, ¿qué tan viable es pasarse mucho tiempo discutiendo estas cosas cuando Argentina tiene riesgo de caer en una hiperinflación, está totalmente quebrada y lo que requiere es una terapia de shock, como diría Friedman, donde tú haces una serie de reformas estructurales ¡pah!, de un golpe y esperas los brotes verdes y después los tratas de regar para que despegue? Eh, ¿Qué tanta deliberación puede haber en un gobierno que dura 4 años y bueno, puede haber reelección después, pero esto si no lo planteas al principio sabemos que después se tranca, tiene que ser desde el inicio aprovechar la popularidad para mover la máquina, o sea, Yo porque creo que está en situación de tanto, emergencia, digamos. sí, me parece que tanto Patricia como Javier en ese sentido, lo han dicho públicamente, están pensando en una gran transformación de entrada, aunque después tenés sí reformas de segunda generación y reformas de tercera generación en un programa que va a ser un programa de 20 años. Entonces, es decir, recuperar el nivel que tuvo la Argentina, o si querés, hacer el camino que ha hecho Irlanda, que pasó de ser más pobre que Argentina hace 40 años a ser bastante más rico que Estados Unidos hoy en día. Entonces, el Mm. camino ese fue tremendo. Pero por supuesto es una serie de reformas que no se hacen en un solo día, vos lo conocés muy bien, lo que ha hecho Chile. O sea, vos seguís haciendo reformas, no fue el primer equipo el que terminó de hacer todo. Hubieron momentos en que tuviste que reestructurar y volver a empezar a ver cómo salimos adelante. No creo que sea un camino simple, va a ser complejo, pero sí creo que tiene que tener un aluvión reformador inicial. Si cuando vos no puedes ir a una montaña y tirar una piedrita y creer que eso va a generar una avalancha, tenés que tirar una gran pelota grande que va a generar que después caigan otras muchas chiquitas y se genera la avalancha, ¿no? Esa gran reforma inicial yo la imagino en la forma como hizo la calle Pou en Uruguay, de generar un proyecto de ley con 2.000 artículos, que reforme una enorme cantidad de cosas, que desregule una enorme cantidad de cuestiones en la economía, de regular todo el sistema de la aduana, que es un desastre, las importaciones, salir del cepo cambiario, cambiar la reforma, como mínimo una reforma en la Carta Orgánica del Banco Central para eliminar el financiamiento espurio permanente de imprimir billetes para financiar al Tesoro, una cantidad de cosas que se tienen que hacer de manera aluvional. Y eso va a ser un paquete que ingrese al Congreso la primera semana de gobierno. Y ese va a ser el primer escollo a superar. Si superás ese escollo, el resto lo podés ir haciendo más tranquilo. Si no superás ese escollo, estamos en problemas. Ahora, el peronismo en ese contexto, ¿cómo va a reaccionar? ¿Cómo va a actuar? No sé, los líderes sindicales, la cámpora, toda esa gente te van a paralizar el país, no vas a poder tomar un avión porque van a bloquear las rutas, porque sabemos cómo son, digamos. O sea, ¿qué esperas tú en ese contexto? ¿Caos público, desorden generalizado, Yo Milei espero que convocando un estado de actúen excepción constitucional? Yo Qué es lo espero que que... actúen mal, ¿no? Porque es lo que han hecho. Para que te des una idea, el Perón decía, ¿cómo tomás el poder en la calle? Y dice, tenía un amigo que era un carpintero, tenía un aserradero. Entonces les dije, construyanme garrotes de 1 metro de largo y pónganle un clavo en la punta. Entonces dice 300 garrotes. Salí con 300 personas, lo dice Perón, lo pueden buscar en YouTube.
y me fui por la calle Florida, que es la calle peatonal central de Buenos Aires, y rompí todas las veredas que encontramos y todas las cabezas que encontramos, ¿sí? Eso era Perón. Esa idea de dominar la calle de ese modo, ¿cómo se enfrenta? Del otro lado tenés la ley y el orden, y tenés el coraje de aplicarlo. Entonces la fórmula la aplicó, por ejemplo, Patricia Bullrich cuando vino el G20 en Argentina. Si mirás el G20, las organizaciones anteriores han sido un desastre en Europa, en muchos lugares, con batallas campales y demás, y acá no hubo ninguna, porque Patricia Bullrich hizo como 3 círculos de los cuales no podía llegar la gente. Entonces, frenaba a los colectivos antes de que lleguen, les incautaba las masas con las cuales iban a romper las veredas para tirar piedras, les incautó bombas Molotov, pero antes de que las tiren. Entonces hubo toda una inteligencia previa, que vos ya sabés que esa primera semana de gobierno va a ser muy complicada y toda esa inteligencia previa la tenés que ir generando con anticipación. Y por supuesto, cuando los representantes del pueblo de la nación argentina se reúnen para discutir las leyes, el pueblo no puede opinar porque ya opinó en las elecciones. Tienen que hacerlo con total libertad de conciencia cuando están ahí adentro en el Congreso y no puede estar la gente tirándole piedras. Y entonces ahí tenés que enfrentar esa situación y tenés que hacerlo con coraje, con la ley, pero poniendo orden. Y ese va a ser un debate que se va a ver al inicio. Si vos mirás lo que pasó en el mundo, pasaban estas cosas. O sea, Thatcher tuvo que enfrentar a los sindicatos durísimos que te daban energía y el carbón, ¿no? Como Ronald Reagan tuvo que enfrentar nada menos que a los sindicatos de los controladores aéreos y puso a los militares, o mejor dicho, a la Fuerza Aérea, a controlar todos los vuelos de Estados Unidos. Es decir, que tenés que estar dispuesto a tomar medidas duras, explicar muy bien todas las reformas y además tener conciencia de que todas las reformas nosotros las estamos pensando para que cada persona tenga oportunidad de mejorar. Por ejemplo, mucha gente va a salir del Estado. Entonces eso te puede producir una angustia muy grande. Me rajan de mi puesto de trabajo, me echan del Estado, ¿qué voy a hacer? Bueno, hay todo un programa donde le vas a dar 1 año o 1 año y medio para que la gente se capacite en un nuevo puesto en el sector privado. Mientras tanto, le vas a seguir pagando el sueldo y además después lo vas a indemnizar. Es decir, es un programa que va a ser muy generoso para que la gente se vaya pasando al sector privado. Pero tienen que pasarse al sector privado, porque tenemos que lograr que en vez de 6 millones de personas en el sector privado, pasemos rápidamente a 10 millones de personas en el trabajo formal del sector privado. Y algo parecido con los planes sociales. Vos no puedes cortar a la gente de un día para el otro la plata sin que tenga ninguna chance de hacer otra cosa. Sino tenés que armar programas de incentivos que les permitan trabajar, pero que además les convenga trabajar en el sector privado. Y también le tenés que dar incentivos a las empresas que los tomen para que los capaciten, porque saben que no están capacitados y muchas veces no están acostumbrados a levantarse los lunes a las 6 de la mañana para ir a trabajar, ¿no? Después de 10 años de no haberlo hecho, bueno, te lleva un proceso poder hacerlo. Por último, Agustín, porque sabemos que tienes otras reuniones, tú, 10 años atrás, si te hubieran dicho, mira, en una década vas a tener un candidato que cita a Friedman, Hayek, von Mises, Rothbard, con la mayor cantidad de opciones de ser presidente de la República en Argentina, ¿qué habrías contestado a algo Bueno, así? pasa que, Axel, que yo soy un gran optimista, así que me imaginaba que era posible, pero de imaginarte que sea posible a verlo hay una gran diferencia. Y por supuesto no me hubiera imaginado con una personalidad como la de Javier, pero que evidentemente resultó necesaria para los argentinos. Es una personalidad muy confrontativa, ¿no? Es todo lo contrario por ahí en ese sentido a lo que soy yo, pero pensamos lo mismo desde el punto de vista de las ideas, la forma de presentarlas es totalmente distinta. Y entonces lo que provocó fue lo que sí me impresiona es cómo logró, y esto sí me parece que es tremendo, de una importancia muy grande, es el impacto en la juventud. Sí. Porque si él sacó 30% a nivel del país, a nivel de la juventud sacó mucho más, mucho más. Entonces en la juventud él ganaría en primera vuelta, pero tranquilamente, con un apoyo abrumador, ¿no? Entonces creo que eso es realmente un factor a destacar, ¿no? Sí, ese tema generacional habla del cambio de paradigma por el trabajo de difusión de ideas que has hecho tú, que has hecho Javier, que ha hecho mucha gente en Argentina, siempre una minoría, pero son varios que han estado en eso y que han popularizado las ideas de la libertad y lo que le da esperanza a ese país y a la región. Porque si a usted le resulta de este cambio,
el efecto sobre el resto de América Latina va a ser monumental, a mi modo de ver. Sí, y ojalá Chile vuelva a recuperar, porque era nuestro líder, siempre era nuestro modelo. En todas nuestras charlas mostrábamos el ejemplo de Chile, el éxito tremendo que han tenido en bajar la pobreza, en eliminar la desnutrición infantil, ¿no? En la cantidad de gente que ingresa a la universidad, la mejora del sistema educativo de Chile, que fue un ejemplo para toda la región, ¿no? Y pareciera que cuando a los países le va muy bien, quieren suicidarse. Es una cosa rarísima que nos pasa, pero me parece que Chile también puede ser, volver a ser un ejemplo para toda la región, ¿no? Y ojalá eso sea así. Así que bueno, seguiremos conversando en los próximos años a ver cómo sigue evolucionando este tema. Así será, Agustín, y si no, nos vamos a ir a vivir a Argentina. Ustedes van a pasar a ser el modelo nuestro y nos van a ayudar muchísimo para que nuestros políticos no pierdan el rumbo. Así que, bueno, te queremos agradecer por haber estado acá con el Libero y espero que podamos conversar nuevamente pronto. Estos meses que vienen van a ser muy entretenidos, muy intensos y les deseamos lo mejor a tu país, a los argentinos que la han pasado tan mal durante tantos años, que finalmente retomen esa senda de gloria que abandonaron hace un siglo atrás. Así es, muchísimas gracias Axel, la verdad que siempre es un lujo charlar contigo. Muchas veces difundimos tus ideas y tus libros también en Argentina que han sido de gran, gran utilidad y van a seguir siendo en el futuro. Así que un enorme abrazo para ti y para todos los liberales en Chile y para todos los chilenos. Un abrazo muy Un grande. abrazo, Agustín. Seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Chao, nos vemos. Nos vemos. El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.